Y ante todo este panorama, mi querido Alberto Capella, caray, pues qué impacto el de esta mañana, ¿no? ¿Cómo estás antes que nada, amigo? Buenos días. Querido Martín, buenos días, un saludo a todos nuestros paisanos y también ahí al sur de California. Pues cantada vale doble, ¿no? Te lo dije en este programa que hace algunos meses, inclusive en alguna de mis colaboraciones para El Universal, planteaba que parecía que las acciones de la señora gobernadora, con el debido respeto, parecen todo menos estratégicas, inteligentes, con niveles de control emocional, con una estrategia bien diseñada, con un entorno de gente especializada que la vaya guiando. Y pareciera que de este video que publica ella el viernes de la semana antepasada, la revela de cuerpo entero las prioridades que tiene quien dirige la vida de casi 4 millones de personas, mi querido Martín, que tiene la responsabilidad de cuidarlas. Y bueno, pues ni siquiera con toda la estructura del Estado baja californiano y del gobierno, tiene siquiera la capacidad de ella de cuidarse, de evitar que sea grabada en conversaciones y en situaciones muy relevantes. ¿Cuál es la primera interpretación? Que el tema de la visa la descontroló de manera determinante. Yo lo dije después del 10 de mayo del 2025, que ese tema acababa de concluir con su gobierno y que se iba a dedicar a administrar simplemente las cosas sin avanzar de manera sustancial e inclusive con enormes retrocesos como lo que representa el anuncio del lunes de la semana pasada de Toyota. Entonces, es sumamente lamentable y esto del día de hoy pues revela el hecho de que no importa la línea que Palacio Nacional le determine a gobernadores o gobernadoras con problemas, van a buscar un salvavidas de acercamiento con las autoridades. Y todavía pues desconocemos qué sería lo peor todavía, planteando este enorme nivel de inocencia gubernamental y política que está demostrando la gobernadora. Pues no sabemos si la persona con la que está platicando verdaderamente es un funcionario o no de la autoridad norteamericana. Habría que evaluarlo, porque hay reglas muy claras y muy precisas de funcionarios de medio nivel, alto nivel, inclusive los operadores en calle de las diferentes agencias de Estados Unidos, que no puedes grabar menos a una autoridad de ese nivel si no hay la autorización. Y eso pues me lleva a la conclusión de que probablemente la chamaquearon. Y que con quienes estuvo obviamente dialogando absolutamente nada tienen que ver con autoridades norteamericanas, y eso sería pues básicamente peor, porque imagínate el nivel de inocencia que dirige los destinos de nuestra entidad, y eso creo yo es lo más preocupante, querido Martín. Ay, Alberto, esta alternativa que nos das, pues sí, es de suyo preocupante, muy preocupante. Cualquier escenario, cualquier alternativa, cualquier concepto es altamente preocupante. Pero a ver, recuperemos la atención en esto que revela tu amigo Héctor de Mauleón el día de hoy. Yo de inicio detecto que la grabación fue hecha en una fecha posterior a la primera que se nos dio a conocer. Y ya enunciaba, ¿no? La conclusión inmediata es que ahí se escucha cuando le preguntan, ¿todavía tiene usted su abogado? Ah, sí, todavía. Entonces, nos mintió Marina del Pilar, número uno, en que había sido, dijo, meramente una consulta que le había hecho al abogado, carísimo de Florida. No, meramente, no, estuvo contratado. Ella lo dice. Luego, más adelante, leyendo la columna de Mauleón, me doy cuenta que en la grabación, que es muy larga y que no he tenido oportunidad de escuchar por completo, dice en otra parte que está dispuesta a informarle al FBI todo lo que se diga en las mesas de seguridad, Alberto. ¡Caray! Esa sí es un tema de seguridad nacional. ¿Qué lees tú ahí? Pues que esto pues implicaría pues una decisión, dadas las situaciones que hay ahorita
en la conflictividad, por llamarlo de alguna manera, de la diplomacia bilateral que todavía existe en este momento, pues sería un elemento determinante como para que pues el gobierno mexicano tomara una decisión pues muy determinante y contundente que pueda afectar de forma inmediata la conducción política del estado de Baja California. Ya se venía insinuando desde el primer audio una situación de esta naturaleza y esto pues la mete en una dinámica mayor. Hay una circunstancia, creo, Martín, que he venido yo analizando desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Toda esta falacia de identidad política, de políticos emergentes con una vida muy corta en el ambiente político que crecieron como la espuma, no tienen un verdadero sustento porque tú puedes identificar inmediatamente en esa visión repetitiva de lo que López Obrador decía en las mañaneras, el segundo piso de la cuarta transformación, estamos en época de sopilotes, el estar utilizando esta división de la ultraderecha y no tener una visión ideológica propia. Claro que va a llevar a que en el momento que exista una crisis de la dimensión en la que está viviendo la señora gobernadora, porque no es solamente el tema de su visa, o sea, hay señalamientos que pudieran imputarla en visiones similares a lo que se vivió en Sinaloa, y eso pone en riesgo pues su propia libertad y su propia estabilidad de carácter jurídico una vez que termine la gobernatura. Y eso pues claro que a una edad tan temprana como la que tiene ella, vivir en lo que resta de tu vida con señalamientos de esa magnitud, verdaderamente debe ser preocupante. Entonces, esta aventura en lo personal para ella y su familia está costando muy caro. Porque en definitiva no tuvo la guía para poder tener la madurez necesaria de entender lo que representa ser gobernadora de una entidad como Baja California. Y todo esto, bueno, pues es una muestra. Fíjate nada más esta visión. Se casa en el proceso de campaña, desmadre cuando es gobernadora nuevamente, cosa que pues no podemos criticar en lo absoluto, es parte de su vida, pero no podemos disasociar al ser humano, tu vida personal, con tu forma de gobernar, porque en el nivel de estabilidad que tengas, en cuestiones de carácter personal, en definitiva van a afectar tu estado de ánimo, tu humor, las decisiones que vayas tomando, y esto pues ha llevado a una serie de circunstancias importantes. Yo a esta señora diputada del PAN que fue crucificada al hacer un señalamiento que creo no era innecesario, al señalar que debería conseguir su novio, cosa que son verdaderamente fuera de contexto. Creo que la diputada cayó en la trampa del video que la gobernadora estaba planteando ese viernes, para dar un contexto de lo que traen en la cabeza y de sus prioridades. Hablar de sus hijos, cuando hay centenares de madres buscando a sus hijos en Baja California porque fueron desaparecidos, es en primera instancia una de las frivolidades más grandes de toda esta administración estatal, es no entender lo que está sucediendo. Número uno. Número dos, el poner esta trampa, bueno, la diputada cae, pero cuando analizas el audio de la diputada del PAN, tiene una congruencia tremenda en relación a lo que está planteando. Se fueron con una situación de un comentario innecesario, de una trampa en la que definitivamente cayeron y distrajeron todo el proceso. Pero lo que dice la diputada después es de una fineza y de una profundidad sumamente determinante. A lo que voy, mi querido Martín, es que pues era lógico que ante esa poca madurez, por llamarlo de alguna manera con mucho respeto, de la poca capacidad del entorno y de un gabinete muy pequeño, que probablemente pues no tenga impacto al momento de hacerle recomendaciones a la gobernadora y que esta se vaya por la libre, como suele suceder en muchos casos,
el desastre que estamos viviendo en Baja California pues era garantizado. Y una crisis de estas dimensiones, en una imputación y un señalamiento que probablemente pues con un enemigo muy grande que puede haber tenido por las traiciones y deslealtades que se hayan dado en la transición de gobierno, en esta decisión absurda de procesar al gobernador anterior de una forma innecesaria en una victoria pírrica, pues obviamente iba a abrir huecos muy importantes. Esto en definitiva debe afectar pues a sus tres candidatos, a Julieta número 1, Alfredo número 2 y a Ismael Burgueño, que son de alguna manera quienes le deben su carrera política, y beneficia en definitiva a Jesús Ruiz Uribe, beneficia inclusive a Fernando Castro Trenti, a Evangelina Moreno de una forma muy determinante si es que la decisión de Morena es que sea una mujer la candidata. Entonces, y que en determinado momento que por alguna decisión equivocada del centro del país, porque esto no tiene nada que ver con el ánimo de los bajacalifornianos, esta decisión se va a tomar en el CEN de su partido, no en la popularidad de los de aquí. Eso, todo esto que estamos viviendo, estas campañas adelantadas ilegales, son una falacia. Hay una decisión centralista, punto, ¿no? Que no tiene nada que ver con los intereses de las y los bajacalifornianos. Pero si llegan a tomar una decisión, en el caso de particularmente Julieta, es una extensión 6 años más de la frivolidad que hemos estado viviendo, de la poca madurez en el ejercicio de gobierno, y que va a costar. ¿Cuántas vidas humanas te gustan, mi querido Martín? ¿7,000, 8,000 en Baja California? En los márgenes de homicidios que tenemos, o 10,000 probablemente. Sí. Entonces, sí es sumamente preocupante. ¿Cuántos empleos vamos a perder? O sea, lo primero es la inestabilidad en la certidumbre de la vida. Lo segundo es que las madres y padres de familia tengan la incertidumbre de no poderle darle de comer a sus hijos o sacarlos adelante financieramente. Y estamos viviendo esos dos riesgos de una manera muy determinante en el Estado, de una forma muy triste, una entidad en una situación geográfica pues de las más importantes, que se convierte en una bendición, digo, para lo bueno, y una maldición también para lo malo, porque es un punto importante para el crimen. Pero en términos de desarrollo económico, pues nunca habíamos vivido esta incertidumbre tan lamentable que bajo la dirección de este gobierno estamos teniendo. Miguel Alberto, has estado particularmente acucioso con el comentario del día de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas puesto estos temas sobre la mesa. La verdad, sí, hay temas como esta trampa que nos aludes, ¿no? Que se lanzó desde el teléfono celular de nuestra gobernadora, en que cayó redondita esta diputada de oposición. Tienes razón. Y sobre todo, recapitulando en la coyuntura del día de hoy, pues sí, es muy lamentable lo que viene a revelarse esta mañana por Héctor de Mauleón. Cuando te lo encuentres, ahora que comas con él, pregúntale si no tiene guardaditas otras cosas, porque ya nos va a doler el hígado, amigo, con tanta sorpresa, por decirlo menos. Pues mira, ese es un de los periodistas, igual que tú, de los más profesionales que hay en el país, querido Martín. Yo lo vi recientemente, cené con él. Y obviamente hay una secrecidad en el manejo de las cosas. Yo obviamente entiendo, y tú lo sabes, que soy muy respetuoso, nunca pregunto cosas directas, pero en la plática intuyes muchas cosas, y yo intuí que iba a pasar algo más, ¿no? O sea, sin que me lo hubiera dicho directamente, yo sabía que había una extensión de esta historia, y bueno, pues también hay que ver a quién beneficia, ¿no? Esta crisis, pero pues vamos a ver la sonrisa y la frivolidad de que no pasa nada. Tienen una capacidad para mentir, querido Martín, impresionante. O sea, esta capacidad para mentir quedó en evidencia con esto mismo. O sea, sí tenía contratado a Michael Nadler a $300,000 la hora. O sea, sí tenía un contrato con este hombre, con este abogado en la Florida. Entonces, para empezar. Lo sabíamos desde el primer audio. Claro. Lo sabíamos desde el primer, cuando ella dice, él viene una vez al mes. O sea, por decirlo menos, lo sospechamos. Era obvio, ¿no? Sí, exacto. O sea, no va una vez al mes a dar una consulta, ¿no? Entonces, cada vez que le marcas y cada vez que van a pensar qué te van a decir, te están cobrando el minuto. Es correcto. Entonces, así funciona, pero así bueno, funciona. Pues Miguel Alberto, pues sí, vamos a estar muy atentos contigo. Ya regresa pronto a Tijuana, porque sí ocupamos opiniones calificadas como la tuya de manera constante. Te mando un fuerte abrazo a donde andes, amigo. Abrazo. Cuídate Más mucho. que nadie que rescatar Baja California. Sí, señor. Gracias. Gracias, Miguel, que estés muy bien. Hay un pedacito, rápido se lo leo.